A través del tiempo sabemos que esta religión ha ido perdiendo los tratados o convenios existentes, ya que todas las personas hablan de convenios o tratados, pero nunca explican la realidad de estos tratados, ya que muchos lo desconocen. Hoy en día, esta religión tiene muchos seguidores, pero ellos carecen del conocimiento necesario para poder avanzar en esta religión. Gracias a los programas que está poniendo el Tati Iraca Batalla Mundo, aquellos seguidores de esta religión pueden obtener un poco más sobre esta cultura, sabiendo y explicándole a todos ustedes que esto no es todo lo del palo mayombe. Existen muchísimas cosas que ustedes desconocen y que quizás se puedan poner, pero a veces creo que fuera imposible de presentarlos a ustedes. Claro que trato por todos los medios de dar mi aporte a esta religión, aquellos que son considerados, aquellos que con tranquilidad ven estos trabajos y pueden hacer sus apuntes y su cartilla. De ese modo, estas personas que están haciendo eso van a tener en su vida como religioso mucho más avance de aquel que simplemente creyendo que ya ver el video ya es lo suficiente. Existen formas primitivas que van a estar ocultas por siempre y que de un modo o de otro vamos a darle a entender a ustedes en muchas ocasiones cómo el gangulero verdadero puede trabajar, llevando así a lo fundamental en esta religión. Podemos ver la representación de una calabaza que representa la caridad del cobre, y esos dos espíritus o dos carabelas que aparecen allí van a representar el trabajo a quien va a estar proporcionado para que ayude a la persona, o sea, los inquisis de Nganga. Vemos la representación de una flecha de 7 rayos y a la vez en la representación empezando por 0 para que represente a Mamá Chola, la caridad del cobre. Si bien esta firma es de 7 rayos, pero va a ser con camino de Mamá Chola. Vemos el círculo que aparece aquí, que representa a Mamá Chola, pero en la representación de este Munanzo Congo, Yaca. Vemos el cuadrado que aparece en la representación de Mamá Umbo, la Virgen de Regla, ya que aparece en guardiero de esta identidad aquí. Vemos este cuadrado que también está representando a Mamá Umbo, la Virgen de Regla, donde juega un papel importante el cuyo Lucero Monte o Lucero Madrugá cuando hacemos cualquier tipo de trabajo para el desenvolvimiento. Este juega una parte importante a pesar que estamos invocando a Mamá Chola, ya que Mamá Chola da la soltura para el desenvolvimiento de la persona y más que esta persona es hija de Mamá Chola. Si podemos realizar cualquier tipo de trabajo, no importando las deidades, utilizando estos tipos de patipembas o signos que van a representar a la caña de azúcar, a la musenga, o musenga matombe, o mandiandiá, o guzmán, es como se conoce. Existen muchos nombres, pero ustedes llaman la musenga, caña de azúcar, simplemente. Utilizando a la yayi macananá, sin bondengue, que representa a Mamá Chola
cuando puede traer dinero hacia uno, desenvolvimiento, matando así la envidia, el mal de ojo, aquellas personas que hablan de usted y aquellos que le están echando brujería, que de un modo o de otro usted también ha recogido malas acciones que le han perjudicado o se ha perjudicado por otras personas. Las medias unidades de las personas pueden recoger malas influencias de otros que la tienen y simplemente no es que le han echado brujería a usted. Muchas veces recogemos lo de otras personas, nos mezclamos con esa persona que tiene tantos problemas y esos problemas muchas veces son transmitidos a usted también, ya que usted se preocupa de esa persona, atrayendo así esas malas corrientes a su persona. Por eso siempre es bueno alejar todo ese tipo de malas acciones o corrientes utilizando baño de despojos. Podemos utilizar abrecamino, rompezaragüey, albahaca, paraíso. Podemos utilizar álamo o salvadera. Podemos utilizar la escoba amarga. Y de esta manera vemos la representación que estamos haciendo para así desenvolver el camino de la persona hasta el camino de usted mismo. De esta manera, utilizando la caña de azúcar, la musenga, utilizando un diambo quincolo, utilizando palo vencedor, jala jala, rayando el palo canela y uniéndolo con el palo jala jala y vencedor para después echárselo en el trabajo, utilizando la cazuela de barro que hemos enseñado con el signo del lucero, utilizando cintas de colores o utilizando tiras de colores, utilizando también una caña, la caña principal que está en el medio, con 3 tiras de colores, amarilla, negra y roja. De esta manera va a estar involucrado mamachola y lucero a la vez. De este modo presentamos en cada musenga, en cada firma, presentamos la caña de azúcar, musenga o matombe o mandiandía o guzmán, como usted quiera llamarla, pero para mí es más cómodo musenga. Vemos que la musenga tiene metido en el medio hojas de maíz. Esas hojas de maíz van a llegar al centro de la musenga y más adelante vamos a ver también el muñeco que hicimos de la caña de azúcar, que va a ser el trabajo fundamental. Claro que en otra oportunidad vamos a enseñar cómo se hace ese muñeco, porque ahora no hemos tenido el tiempo de enseñarlo, ya que este trabajo es sumamente largo y lleva en sí muchos pasos a seguir. Pero vemos la belleza folclórica que aparece en la misma y nos damos cuenta que verdaderamente estamos alante de un trabajo verdadero. No estamos con cuentos, ni estamos haciendo fanfarronería, ni estamos creyendo en lo que somos los mejores tampoco. Simplemente presentamos a ustedes un verdadero trabajo donde ha marcado con cruces, pero lo ha hecho con itiá carbón. El itiá carbón, a pesar de que se firma patipemba, no para hacer daño, también en este caso la utilizamos el carbón para así tener desenvolvimiento de la persona. Usamos 5 carbones en una cazuela de barro, le echamos dimbo musenga
indiambo quincolo, le echamos miel de abeja y melado de caña y prendemos una vela encima de la cazuela de barro, encima de los itiá carbón, y esto va a ser una obra quemando el nombre de la persona a quien queremos desenvolver, si somos nosotros mismos, uniéndolo, y esto nos va a dar el desenvolvimiento monetario. Muchos paleros pueden utilizar centavos, 9, 7 o 21, para así desenvolver el camino de la persona. Muchas veces necesitamos saber todas estas cosas, no solo para defendernos del mal que nos puede hacer otra persona, sino también para saber cómo podemos desenvolvernos en nuestras vidas. Muchos trabajos que se han hecho de esta índole han llevado a la persona hasta estudiar una carrera porque se ha sentido apoyado por espíritus que en vida estaban desenvueltos y que tuvieron una buena economía y que fueron mandados a esta persona para así desenvolverla y llevarla a un escalón más alto, librándolo de los escollos, librándolo de la envidia, librándolo de las malas cosas que le pudieran suceder. Como hemos dicho, usted puede recoger acciones de una persona que tenga problemas, que sea amistad de usted o familiar, y esto no indica de que le están echando brujería. Simplemente usted media unidad y recoge las cosas malas de otra persona. Por eso siempre hay que estarse dando baños de despojo y limpiándose en la enganga, delante de la enganga si usted es palero. Vemos este signo que aparece ahí en el dilongo o en el plato, y esto va a ser el poder del trabajo al cual estamos desenvolviendo. Es importante tener estos conocimientos, ya que en la vida cotidiana de cada palero es necesario hacer trabajo para el desenvolvimiento monetario, para tener nuestros caminos abiertos y poco a poco ir librando de los escollos que nos pueden estar toqueando nuestras vidas. Esto no quiere decir que usted va a hacer este trabajo y le va a venir el dinero como si fuera por tubería, pero usted va a tener el poder y la fuerza y el apoyo de esos espíritus para que usted vaya adelante. Esto es importante. También me he demorado en hacer este video porque he tenido que resolver muchos problemas. Siempre estoy ocupado, me escriben muchas personas y muchos puedo contestarle, otros tengo que esperarlo en otro momento para poderlos contestar. Me gusta esta religión porque de cierta forma es sencilla y a la vez con pocas cosas usted puede hacer una mayumba o una brujería. Esto utilizando cosas sencillas, pelado de caña, miel de abeja, utilizando manteca de corojo, manteca de cacao, utilizando diferentes palos, utilizando una caña. Esto nos va a dar el poder que nosotros andamos buscando, que es el apoyo moral, que nosotros tenemos que saber que hay alguien que nos está apoyando a nosotros, utilizando en sí hasta las cruces de ensamble para así invocar a lo puro en este trabajo. Siempre tienen que haber baños de despojo. Si bien se puede dar baño de despojo con hierba botón de oro, que esa es muy buena, pero también sirve para el amor. En este caso no queremos mucho amor, lo que queremos es desenvolvimiento monetario y poder abrir nuestros caminos que hemos tenido tronchados por X razón. Bueno, un salam aleikum para todos los tata, tataí, tayay, engueyo, y que San Biampungo cutar en todos los días me da hue, que Dios los cuide y sobre todo hoy aprenda para que usted sea un buen palero.